8 de la mañana con 5 minutos. Muy buenos días, amables oyentes. Este es el programa Pymes Perú Radio y Televisión, espacio que llega a sus hogares gracias al Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Perú, CONPIMEP, con la Corporación de Radio y Televisión La Luz. Como todos los martes, hoy hablamos de la salud y hablamos de las personas con capacidades especiales, es decir, emprendedores con capacidades especiales. Pero empecemos con esta reflexión importante. Ya conoces mi discapacidad, ahora conoce mis capacidades. Es un lema que utiliza muchas personas con discapacidad porque a veces solamente observamos la discapacidad y a veces llevamos al tema de pobrecito, mira cómo ha perdido su pierna o cómo ha perdido su brazo o cómo ha perdido su vista o ha perdido el audio, no escucha u otros. Y entonces las personas con discapacidad dicen, mire cómo soy capaz de salir adelante. Esta mañana, por ejemplo, dos grandes personajes, ¿no? Un médico de profesión en su silla de ruedas, con un gran mensaje, con una gran propuesta profesional y política, pero también un economista con una gran capacidad de análisis en los temas de fondo. Vamos a incorporar a Daisy Padilla para comentar un poco justamente las apreciaciones sobre lo comentado esta mañana por nuestros invitados. Buen día, Daisy. ¿Cómo estás, Rómulo? Muy buenos días. Un saludo especial a todos nuestros oyentes. Y cierto, Rómulo, es lamentable todavía las cosas como se ven de discriminación ya en este siglo XXI a las personas con discapacidad. Es muy triste que nuestra sociedad todavía no hayamos aprendido a respetar a las personas por lo que son. Aun cuando ellos nos están tratando de demostrar qué tan capaces son y que realmente lo hacen, lo ejecutan, no es que solamente nos comentan. Y allí creo que progresivamente están posicionándose en la sociedad. Ellos tienen un reclamo, por ejemplo, muy frecuente, esto de la cuota para participar en el proceso político. Ellos dicen, a la mujer tiene una cuota para integrar las listas al Congreso o a los municipios o a las regiones, igual los jóvenes, igual las comunidades nativas, pero las personas con discapacidad están exigiendo que les den una cuota para que también tengan realmente una participación activa y visible en el Parlamento Nacional o en los gobiernos municipales o en los gobiernos regionales. Esperemos que en estas elecciones que se aproximan, sí los partidos políticos realmente lo tomen en cuenta, porque hay que reconocer que hay personas con discapacidad, cualquier discapacidad que pudieran tener, que son muy capaces, que son personas que se han preparado, son personas que han estudiado y que sí pueden llevar o hacer una buena gestión, entonces hay que darles la oportunidad. Esta mañana el doctor Carlos Merino de Lama, quien vive en la región de Tumbes, visitó nuestros estudios y participó en el programa y definitivamente nos explicaba, por un lado, su capacidad profesional, por otro lado, sus preocupaciones, por ejemplo, en tema de su región, y una de las preocupaciones era por las normas legales en general, donde ellos no tienen la cuota que podría darles posibilidades. Y claro, imagínate correr en una campaña con los temas políticos tan abruptos que hay, sobre todo en estos tiempos. Se requiere seguramente algunas condiciones específicas, pero igual hacía lo mismo coincidentemente el punto de vista del doctor Jorge Balbín Cóndor, quien es autor de 2 tomos de un compendio para personas con discapacidad y de hecho un economista agudo, analista de los temas financieros en el caso Perú. Rómulo, lo que me preocupa es que en las regiones, bueno, en Lima quizás podemos conocer más de cerca las normas o las leyes para que amparan a las personas con discapacidad, pero mi preocupación es en las regiones donde no hay esta facilidad de que puedan conocer. Por ejemplo, aquí en Huancayo, una madre denuncia al colegio inicial que llevó a su niña que tiene discapacidad, que es sorda o muda, llevó a su
su niña para matricularla y la directora le dijo que no estaba permitido y no se podía. Entonces cuando esta directora, un medio de comunicación le llamó para informarse por qué había rechazado, la directora informó que ella no estaba al tanto, que no sabía que había una ley que amparaba a las personas con discapacidad y bueno, después de haber denunciado, esta madre se hizo acreedora de una beca para para terminar los estudios de la niña completamente gratis. Pero ¿por qué tiene que pasar por toda esta humillación, por decir así? No vas a un colegio y de pronto te dicen que no, y imagínate tú que digan que no puedes matricular a tu niño. Este es uno de los puntos que justamente nuestros invitados esta mañana han tratado de incidir en el acceso, por ejemplo, a la educación y deporte. Según la ley 29973, la nueva ley a la cual se reclama su reglamento por cuanto aún no ha sido publicado, en el artículo 35 de esta ley habla del derecho a la educación en el 35.1 y dice lo siguiente: la persona con discapacidad tiene derecho a recibir una educación de calidad con enfoque inclusivo que responda a sus necesidades y potencialidades en el marco de una efectiva igualdad de oportunidades. El Ministerio de Educación regula, promueve, supervisa, controla y garantiza su matrícula en las instituciones educativas públicas y privadas de las diferentes etapas, modalidades y niveles del sistema educativo nacional. Ninguna institución educativa, pública o privada, puede negar el acceso o permanencia de una persona por motivos de discapacidad. Claro, esto es lo que dice la norma, dice la ley, Rómulo, pero la gran discusión, y es la realidad que se vive de los profesores, puede ser que no hay profesores capacitados, no hay profesores que hayan aprendido, por ejemplo, el lenguaje de señas para las personas sordomudas, en fin, no hay profesores que puedan enseñar a las diferentes discapacidades que hay en nuestros niños del Perú. Entonces, esa puede ser el gran problema, que no hay dónde, y esto que el Estado debería de enfocarse ya en abrir una escuela, en capacitar, yo qué sé, tendría que ver la forma de que estos profesores sí tengan la capacidad de aprendizaje para que ellos también puedan transmitir a estos niños. Considero que publicada el reglamento, porque esta ley recoge en todo caso a todos aquellos vacíos que existen en las otras normas, y uno de ellos, considero, será el profesional adecuado, tanto para el tema de educación como también para el tema de la rehabilitación, porque no solamente es un tema que se exige darle acceso a la persona al aula. Además del acceso al aula, requiere de la accesibilidad en la infraestructura, es decir, la accesibilidad para los que ingresan en silla de ruedas, la accesibilidad en los servicios higiénicos, la accesibilidad para los invidentes, el equipamiento, por ejemplo, un invidente obviamente va a manejarse muy bien con el braille o con el programa, el software del JAWS. El JAWS, claro. Por ejemplo. Entonces, todo esto, si queremos una educación inclusiva, cumpliendo las normas que se reglamenta y que se ha aprobado por el propio Congreso de la República y publicado por el Poder Ejecutivo, por el propio Presidente de la República y el Consejo de Ministros, entonces no puede quedarse en letra. O sea, no tiene que quedarse en letra. Y ahí hay la preocupación, en todo caso, de los dirigentes, de los profesionales, quienes hacen sentir su voz y dicen, nos preocupa porque ¿cuándo vamos a tener entonces una educación inclusiva real? Y tú has señalado, por ejemplo, el caso de esta madre de familia, no le dan la beca si no empieza, digamos, a hacer pública la denuncia. Hay miles de personas en el Perú que por alguna razón de desconocimiento, o sea, no tener la información, no conocer la ley, no conocer los medios, en realidad llegan a sufrir las consecuencias. Lo cierto es que el tema de la inclusión en educación para los niños con discapacidad
en la realidad todavía se ve lejano, pero hay que empezar a trabajarlo. Si el gobierno no empieza a invertir en escuelas que sean accesibles, con rampas, yo que sé, con ascensores, de manera que pueda ser más fácil para ellos, o que no empiece a implementar. Rómulo, nosotros visitamos este colegio Luis Braille, que está por Comas, ¿no es cierto? Y hemos visto las deficiencias que hay en las aulas, en el material de trabajo para estos chicos, y que ellos son chicos ya un poco más grandes, son chicos adolescentes, entonces eso les ayuda a la edad, pero para estos niños que son más chiquitos hay que tener muchas más cosas. Pero acuérdate que encontramos unas niñas de 4 años, aproximadamente 5 años. Ah, sí, el nido, ¿no? El nido, del braille. Así es. En realidad es todo un tema, incluso la ley habla de bibliotecas accesibles. O sea, todo esto es interesante. Amable oyente, usted que nos esté escuchando, ama de casa, mamá, familiares, ¿usted tiene algo que opinar, algo que sugerir? Porque estamos intentando de hacer una cruzada, de decir al gobierno, al ministerio, en todo caso de la mujer, al Consejo de Ministros, pues publiquen el reglamento de la ley 29973. ¿Por qué no publican? ¿Qué hay detrás? Sabemos que el reglamento ha recibido todas las opiniones, todas las sugerencias, y que incluso habría sido aprobado en el Consejo de Ministros. Pero la gran pregunta es, si ha sido aprobado, ¿por qué no lo publican? Usted puede comunicarse y dar su opinión sobre los niños, los estudiantes con discapacidad, su acceso al colegio, si usted tiene alguna denuncia también, o su opinión en general por las personas con discapacidad, en este caso hablando de la reglamentación de la ley. Usted puede llamar a nuestra cabina al 330-5656. Le repito el teléfono si usted desea opinar sobre la discapacidad en nuestro país, al 330-5656. Entre tanto, Daisy, vamos a continuar. Por ejemplo, hay algunas actitudes de políticos que me parece que hay que resaltar. Aquí en este caso, una gestión que ha hecho un parlamentario, Walter Hacha Romaní, mandó un par de oficios a la Superintendencia de Aduanas y a CONADIS pidiendo una cúster y 32 sillas a favor de los niños de Huanta, de la provincia de Huanta. Y bueno, ha sido concedido por Aduanas. Este 20 le entregan la cúster y sus 30 sillas. ¿Qué opinas? Este es algo que deben ir dando a conocer justamente de logros. No lo conozco yo al congresista personalmente, no sé con toda verdad ni qué otros proyectos haya desarrollado, pero sí me parece interesante resaltar que los parlamentarios tengan parte del compromiso social. O sea, que no solo hablen, sino que también lo practiquen. Y creo que no necesariamente tienen que sacar plata de su bolsillo, tienen que hacer gestión. Así es, eso, la capacidad de gestión puede ayudar muchísimo, en este caso el congresista, qué bueno que haya puesto los ojos en este distrito tan lejano y que sobre todo le haya logrado. Esta cúster de hecho va a ser de gran ayuda, sabemos las dificultades que hay en las regiones para poder movilizarse de estas personas con discapacidad, a sus mismos talleres de arte que hacen, por ejemplo, a los trabajos. Esto va a ser muy bien recibido por ellos y de mucha utilidad. De hecho, vamos a tratar de contactarnos con la municipalidad de Huanta para que nos comenten ellos su expectativa, pero entre tanto, Daisy, tenemos una primera llamada en el programa. Buen día, ¿cuál es su nombre? ¿De dónde nos llama? Buenos días, soy la señora Rosario Ramírez, tengo un niño con discapacidad de espectro autista. Bueno, la educación, como usted dice, ¿no?, que tenían que hacer empezar por los profesores, ¿no? Una capacitación que ellos pueden tener para poder tratar a este tipo de niños, ¿no? Uh-huh. Como en el caso mío, mi hijo fue matriculado acá en un colegio Los Álamos de Canto Grande. Uh-huh. Y es un colegio con inclusión. Justamente me mandaron del centro de discapacidad en Canahuasi. Pero resulta que mi niño no tomaron atención a profesoras, incluso el niño salía del aula, hacía lo que él quería. Y
y los profesores no tuvieron cuidado ni en su aprendizaje, ni no tuvieron ningún control con él. ¿Qué discapacidad tiene? Fueron discriminados, y también un colegio particular donde yo le puse a él, el colegio se llama Aprendieron de Jesús. También mi hijo ahí, yo pagué la matrícula, incluso pensión adelantada, no me lo devolvieron, le cerraron la puerta a mi hijo, no le dejaron ingresar porque me dijo que no podían con él porque era muy inquieto, muy hiperactivo. Y bueno, esa es la queja, lo que quiero dar, ¿no? Muchísimas gracias. Haya capacitación para estos profesores. Muchísimas gracias, Rosario, por llamarnos y contarnos tu experiencia. Definitivamente, Daisy, esto es lo que pasa en muchos colegios. La mamá, en este caso Rosario, haciendo los esfuerzos para que su hijo, que de seguro es un chico inteligente, como conocemos a varios, recordarás, hace poco entrevistamos a un joven que tiene claro su ruta en la universidad estudiando periodismo con síndrome de Down, que son chicos inquietos y son chicos tan amables, tan cariñosos, pero que claro, necesitan pues un trato de acuerdo a su realidad diferente. Claro, necesita un trato diferente. Ahí es allí cuando decimos, por ejemplo, cuando el niño nace con síndrome de Down y te dicen que tiene síndrome de Down, cuán importante es la estimulación temprana que se le puede dar a estos chicos. Si bien es cierto, tú mencionas a este jovencito que está ingresado a la universidad y está llevando una vida casi normal, ¿eh? No hay diferencia con otro joven, pero ha tenido la estimulación temprana desde muy chiquito, entonces ahora esos son los resultados. Marita, por ejemplo, es una niña que se desempeña muy bien. Claro, pero lo que acaba de decir Rosario, no es que ella, por ejemplo, ella ha hecho todos los esfuerzos y sigue haciendo por su hijo, pero va a un colegio y en el colegio no lo entienden porque no tienen profesores con esa vocación, o sea, no tienen esa especialización. Puede ser, Rómulo, que la vocación sí. Lo que pasa que en una escuela hay muchos niños. Hay que tener en cuenta que hay 20, 30 en un salón y obviamente un niño con discapacidad o síndrome de Down requiere mayores atenciones porque se distrae, porque no entiende mucho las cosas y requiere mayor atención. Entonces el profesor no tiene el tiempo para atenderlo. Entonces por eso es que se requieren los centros especializados donde el profesor esté capacitado más allá de la vocación en este caso. De acuerdo, que vaya acompañado las dos cosas. La vocación y la especialidad, la preparación profesional. De hecho, vamos a seguir en esta jornada. Ya tenemos otra comunicación. Ahora estamos en línea con el presidente de la Organización de Comerciantes con Discapacidad y Adulto Mayor, don Eduardo Grados León. Buen día, señor Eduardo. Buenos días, Rómulo, qué gusto estar. Bueno, para nosotros es un honor tenerlo en línea y de hecho conocer cómo va a propósito los emprendedores en la organización a la que usted representa. Cuéntenos. Bueno, nosotros ahorita estamos pasando por el sufrimiento conseguir una vida para que no tenga código. Eduardo, tenemos alguna dificultad en la comunicación. A ver, vamos a pedir que corten y vuelvan a llamar. Tenemos alguna dificultad. De hecho, eso también es importante. Eso también es parte de la educación, Daisy, porque si nuestros conciudadanos con alguna discapacidad, pues no estiran la mano generalmente, desarrollan. En este caso, es una persona que se ha organizado, que está integrando gente para generar su propia economía. Así es. A eso, Rómulo, es lo que debemos, bueno, nosotros desde la inversión privada no se puede hacer mucho, pero sí lo que debe ser un trabajo de Estado, un plan de gobierno, a que las pistas estén en mejores condiciones, el tema de infraestructura, de que haya lugares como el niño de síndrome de Down donde puedan ir y recibir una educación adecuada para ellos. Eso es lo que se pide, pero no se pide que las cosas les regalen. Las personas con discapacidad saben perfectamente trabajar, su silla de ruedas lo hacen, con síndrome de Down lo hacen, los que tienen discapacidad visual trabajan con el programa de YAOS en internet, o sea, pueden hacer todo, pero necesitan la educación especializada, la educación a tiempo sobre todo. Bueno, me dicen que ya estamos en mejor comunicación. Eduardo, ¿estamos ahora mejor en la comunicación?
Así es, Rómulo, qué gusto saludarte nuevamente. Ahora sí te escucho perfecto. Bueno, contentos de estar en conversación contigo. Cuéntanos cómo va la organización de comerciantes con discapacidad y adulto mayor que tú presides. Bueno, a la fecha, Rómulo, te cuento que nosotros estamos sufriendo ahorita con el maltrato por parte de la alcaldesa de Lima, que no quiere saber los permisos para las personas con discapacidad, a pesar que sabe que ella tiene que crear espacios laborales para los discapacitados. No quieren ni a las personas de la tercera edad. Ahora, esto es desde hace qué tiempo, porque ella siempre ha dicho que está con las personas que tienen discapacidad. Hace pocos días ha instalado su Oredis como gobierno regional de Lima. Entonces, ¿es puro teoría, puro mensaje? Sí, así es, Rómulo. Ella es puro bla bla. Desde que comenzó la gestión de la señora, todo ha sido maltrato, no renueva los permisos, siempre todos los permisos salen improcedente para todos, ¿no? Ahora, ¿cuántas personas integran la organización? De mi organización solamente somos 41, Rómulo. 41 comerciantes que definitivamente desarrollan su actividad para generar su propia economía y no molestar, como alguien dice, a nadie, sino que ustedes mismos generan su dinero. Así es, Rómulo. Inclusive nosotros tenemos personas con discapacidad severas. Severas se llaman aquí las personas con discapacidad que no se pueden levantar, no razonan nada, ¿no? Y son apoyados por sus familiares. Y muchos de ellos necesitan trabajar porque a las rehabilitaciones, la medicina cuestan bastante. Y tú sabes que ahorita, lamentablemente, el país vive engañado, ¿no? Dicen que hay trabajo para todos, pero mentira, no hay trabajo. Hay que lucharlas en la calle para poder sobrevivir. Hay que lucharlas, eso es verdad, Eduardo, pero nuestras autoridades tienen responsabilidades que cumplirla y no lo están cumpliendo. Ahora te consulto, de vez en cuando vemos que promueven algunas ferias, por ejemplo, ahí en Chabuca Granda. ¿Ustedes participan? No participamos porque esas ferias mayormente son solamente para los que están dentro del círculo de la señora Villarán. Ahora, nos han informado extraoficialmente que hay gente que incluso traspasa los stands, o sea, hacen negociados con la necesidad, en este caso, de las personas que tienen alguna discapacidad y que sí quisieran vender sus productos de manera formal. ¿Tienes alguna información al respecto? Bueno, gracias a Dios, en la asociación que yo estoy liderando, Rómulo, no pasa eso. Sí, tengo entendido que pasa en algunos casos que alquilan sus módulos porque no llegan a cubrir sus expectativas, pero no más allá no te puedo decir. Correcto. Ahora, el acercamiento con ADIS, ¿cómo está? ¿Hay algún tipo de respaldo, algún tipo de promoción al trabajo de ustedes? Mira, te digo como persona con discapacidad, porque el que te habla es una persona con discapacidad que tiene secuela de polio, me movilizo en una silla de ruedas. Hasta el momento, nada. Tuve que tocar el tema en CONADI sobre mi persona porque a mí me sacaron de la municipalidad del Rima, trabajando en la oficina de OMAPEC. A ver. 8 años y me sacaron cuando entró la gestión que ahorita está de turno. Ajá, o sea que el señor Peramás también es puro bla bla bla, o sea, no es cierto que hace trabajo de inclusión, porque no serías tú la única persona. Conocemos también a otra persona que los ha sacado. Hay muchas personas que lamentablemente, Rómulo, te cuento, que por momentos coge a la persona con discapacidad solamente para las fotos, para el saludo, pero después nada. En el RIMA no se cumple la ley, por ejemplo, de inclusión laboral. Es el 5% que debe haber trabajadores en la municipalidad, no lo hay. La OMAPE no se nota nada hasta ahorita el tema de ayudas sociales, de ayudas biomecánicas, nada por el momento. Bueno, Eduardo, vamos a estar en más contacto, vamos a seguir comunicándonos más. Aquí tienes un espacio. Aquí en la radio y en la televisión tienes un espacio donde puedas explicar tu trabajo, el trabajo que hace tu organización, y hay que seguir denunciando o en todo caso exigiendo el respeto a los derechos que los asiste a cada uno de ustedes. Yo te agradezco, Rómulo, por la intención y por el espacio que me das,
Y lo único que me queda pedir es a todas las autoridades gubernamentales y locales, ¿no?, que apoyen un poco más a la persona con discapacidad. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Realmente esa es la voz, Daisy, de nuestros hermanos con alguna discapacidad. No es que piden que les regalen algo, es que ellos solo piden respeten mis derechos y denme las posibilidades. Y es más, déjeme ser formal, no quiero ser informal. Eso es lo que le han dicho a Susana Villarán. Señora alcaldesa, nosotros somos una organización formal y queremos que nos autorice con licencia porque no queremos ser informales. Y la respuesta es negativa. Cierto, se debería de tomar en cuenta estas cosas. A mí sí me comentaron esto de la corrupción que existe en cuanto a las ferias. No es en el caso de la organización, No. obviamente, de Eduardo, No, es de otra gente. No, es en las ferias en general. Se sabía que la alcaldesa ciertamente estaba dando prioridad, o sea, su gestión por ejemplo, a los parques para que se organizaran ferias de todo tipo. En este caso le daban prioridad a ellos, pero luego cuando se enteraron de la gran corrupción que existía, de que las personas con discapacidad, algunos líderes tomaban los puestos y no iban ellos, sino lo traspasaban, y eso tenía un costo. Entonces de pronto dijeron no hay más ferias, y ahora sí lo hacen, pero con gran dificultad, los envían muy lejos, ya no les autorizan. Entonces eso también ellos se han ganado así por no hacer las cosas bien. Sí, claro, pues. que no todos, algunos. Sí, pues, pero entonces hay que poner orden, hay que poner justicia, más eso no significa que hay que cortarle la viada a aquellos que quieren ser formales y que quieren generar su propia economía, que no están estirando la mano para que alguien les socorra algo, no están, ellos dicen, no nos dejen a nosotros dar lástima, nosotros no queremos dar lástima, nosotros asumimos que tenemos la discapacidad, pero asumimos nuestra responsabilidad y tenemos las ganas de salir adelante, pero denme las posibilidades, y a eso se niegan. Bueno, vamos a ir a una breve pausa, amables oyentes, y regresamos. Si usted quiere comentarnos sobre el acceso a los colegios a niños con discapacidad o sobre el trabajo y la discapacidad, usted nos va a poder llamar al 330-5656. Breve pausa y regresamos. Cada día se lidian batallas que solo se pueden ganar con ayuno y oración. ¿Cuántos quieren hacer guerra? El Ministerio La Luz cada día se reúne con quienes buscan el rostro de Dios. Desde las 9 de la mañana, de lunes a sábado, tú puedes formar parte de los ayunos de bendición del Ministerio La Luz. Ven y juntos alabemos, adoremos y ayunemos por tu bendición. Hagamos guerra. Todos son bienvenidos. Somos más que vencedores. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ministerio La Luz, periódico, radio, televisión, redes sociales. 23 años sirviendo y bendiciendo al Perú. Ocho de la mañana con 34 minutos. Conversando con Daisy Padilla y nuestros oyentes que intervienen vía el teléfono, el 330-5656, teléfono de la cabina, conversando sobre la educación para los niños o los jóvenes con alguna discapacidad, su acceso y algunos de ellos incluso la indiferencia que reciben por parte de algunos profesores. En algunos colegios no les permiten el ingreso, ni siquiera pagando su plata, no los aceptan, o sea, los rechazan. Pero a eso también hay un tema de personas con discapacidad que generan su propia economía, pero que las autoridades locales, los gobiernos municipales, tampoco le brindan las posibilidades de poder ser formales y desarrollar su actividad de acuerdo a su capacidad física. Todo esto es preocupación de Pymes Perú, y aquí los martes abordamos el tema de la salud,
pero abordamos el tema de los emprendedores con capacidades especiales, abordamos el tema de la inclusión. Todos los aportes de ustedes, amables oyentes, es valioso. Nos ayuda a crear conciencia en las personas que nos escuchan por la señal de la radio, pero luego los que nos escuchan por el internet, pero también nos escuchan a través del YouTube. Una vez que está el audio allí, le van a ayudar a mucha gente a ser más sensible con nuestros compatriotas. Sin embargo, a eso, Daisy, por un lado es la educación, es el empleo, pero también hay algunos elementos que están ayudando. Así y que es. Bueno, ahí hay una nota que me estás hablando en la pausa. Sí, cierto, Rómulo. Primero hablemos del tema de el acceso al trabajo, el acceso al empleo. Sabemos que en el Perú hay un promedio de 1.5 millones de peruanos que tienen algún tipo de discapacidad. Pero ¿cuánto han hecho los gobiernos regionales, los gobiernos locales, el gobierno central por crear un mejor clima de acceso laboral para estas personas? Por ejemplo, aquí tenemos la municipalidad de Uchumayo, en Arequipa. Ellos brindan ayuda a 150 personas con discapacidad para la inserción laboral en diferentes temas. Los capacitan para que estén listos para cuando alguna empresa del sector privado quiera contratarlos, ya saben que dónde los pueden encontrar y en qué rubros. Eso es muy bueno, pero aparte en su lista también tienen en espera para empezar a capacitar en el otro taller, en todo lo que necesitan. Y eso es importante, una municipalidad pequeña que se ha puesto a trabajar en este tema. Sería un ejemplo para que los demás alcaldes de las regiones que sí tienen fondos, que sí tienen canos, también deberían poner en práctica. Muy importante, vamos a pedir a producción que para el siguiente programa se contacte con la autoridad municipal de Ocumayo, dices. Uchumayo, Arequipa. En la región Arequipa, al igual que nos va a interesar hablar con el alcalde de la provincia de Huanta, en Ayacucho, para donde se está dirigiendo prácticamente una cúster y 30 sillas de ruedas, gestionado por el congresista Martín Hacha, dije, ¿verdad? Walter Hacha, perdón. Me estoy acordando de Martín. Martín es un periodista. Entonces, esos son algunos componentes interesantes que también debe llevarnos a reflexionar. Los gobiernos locales, en lugar de ser tan politiqueros, porque como bien lo ha dicho Eduardo en su intervención, ha dicho, en épocas electorales se acercan y nos llaman y se toman la foto, y algunos incluso lo incluyen en las pancartas, en las banderolas, allí el gesto de que yo trabajo con las personas con discapacidad o que estoy con las personas de la tercera edad para la foto, pero en la práctica están a veces distantes, o cuando llegan a ser autoridad y nosotros lo entrevistamos y dicen, sí, estamos nosotros, en eso estamos tratando de implementar la OMAPET. Y algunas veces nos dicen, sí, ya lo tengo. Y le preguntamos, ¿y cuántas personas con discapacidad están trabajando en su oficina? Y las respuestas son a veces de aquellas que se llama salida política. Ya, pero eso también va para las personas con discapacidad. Ojo, no todo es queja, no todo es no me prohíben, no puedo, no tengo acceso. Ellos también tienen que esforzarse, como todos nos esforzamos en la vida por hacer algo, también tienen que esforzarse por capacitarse, por irse a un lugar y aprender a hacer las cosas bien. No solamente tienen que esperar pues que les llamen también, ¿no? Eso es importante. Es que yo encontraría ahí dos cosas, Daisy. Por un lado, que sí le corresponde a ellos, es el fortalecer la asociatividad. Es verdad que no es fácil reunirnos o reunirse por sus condiciones justamente de discapacidad, porque una persona en silla de ruedas que quiere tomar el metropolitano tendrá que esperar 1 hora, tendrá que esperar media hora para ver si encuentra la posibilidad de subir para aquellos que pueden acceder al metropolitano. Que si quiere subir a una cúster, a una combi, a un micro, es imposible. Si una persona en silla de ruedas va a necesitar la ayuda de otra persona y va a tener que tomar el taxi, de manera que no es posible que puedan tener las reuniones de grandes grupos, pero sí pueden utilizar las redes sociales y fortalecer sus objetivos de asociatividad para tener fuerza y presencia ante sus proyectos, ante sus reclamos. Eso es el número 1. El número 2 es que las instituciones responsables de ayudar en la educación inclusiva a las personas con discapacidad, por un lado,
el Estado invierta en la especialización de profesores, de personal especializado, en médicos especializados, pero por otro lado, las asociaciones, las instituciones pueden educarse a través del sistema virtual, que también hoy día la tecnología nos permite. De manera tal que no le puedo pedir a una persona con discapacidad que hagan grandes asambleas con grandes presencias de gente, que tampoco vayan a capacitarse porque los costos son altos, pero sí pueden utilizar el sistema tecnológico que felizmente está al alcance. Y aquí hay un llamado a los padres de familia que por alguna razón tienen todavía los niños o adolescentes con discapacidad. Usted tiene que darle el ejemplo. Usted tiene que incorporarse. Y claro, me están señalando que hay que pedir una opinión. Nuestra productora hace rato que quiere opinar sobre el tema. ¿Ah? Angie Muñoz, primera vez que lo vamos a presentar. Ella es la que hace todo este tema de salir con los temas a ustedes, amables oyentes. Angie, nuestra productora, también tiene una opinión sobre el tema justamente de la discapacidad en nuestro país. Así, Rómulo, perdón, antes de dar pase a Angie, es importante resaltar el trabajo de los jóvenes que vienen haciendo hoy en día, y es importante ver en ellos el compromiso que tienen para las personas con discapacidad, el adulto mayor. En ellos hay que cultivar este valor de dar las cosas, de ayudar a estas personas que necesitan. Angie, una opinión sobre las personas con discapacidad. Buenos días, gracias por el paso. Buenos días, Rómulo. Buenos días, Daisy. Bueno, en realidad en este tema de lo que es inclusión social, personas con discapacidad, hay mucho que hablar y más que hacer. Recuerdo, y se los comentaba en pausa, que había, mientras buscaba en YouTube videos relacionados, noticias relacionadas a lo que es síndrome de Down, autismo, enfermedades raras, encontré el video que le hicimos, la entrevista que le hicimos al joven Brian hace unas semanas, que es un joven que tiene 21 años y ya va a acabar la carrera este año de comunicaciones en la San Ignacio de Loyola. Y él quiere ser el propio guionista. Exacto, quiere ser, él lo dijo, quiero ser un periodista diferente, quiero ser guionista. Es un joven como cualquiera de su edad, que tiene sueños, que tiene planes y que tiene una persona al lado, que es su mamá, y que definitivamente si no estuviera esta persona, yo dudo mucho de que Brian sea lo que es ahora. De hecho, acá hay una plena coincidencia, gracias Angie, en este tema de la participación principal de la familia, ya sea papá, mamá o los dos y el entorno en general. Y qué bueno, y escuchó usted, amigo oyente, amiga oyente, los videos, los audios están allí vigentes para que usted pueda escucharlo hoy, mañana, a medianoche, a la madrugada, el domingo. Lo que aquí hacemos en Pymes Perú es comunicaciones diferentes, pero algo he señalado, por ejemplo, sobre el tema de la participación de las leyes. Es importante compartir algo, Daisy, y aquí hay una nota que nos ha puesto Angie, justamente de dos congresistas, de Gaby Pérez del Solar y Leila Chihuán. Leila Chihuán es la autora de la ley del autismo, ley que ha sido publicada. Eso me parece interesante, que le llaman ellos, de hecho, la campaña Azul. Se unen a la campaña Luz Azul. ¿Te acuerdas que lo entrevistamos ahí al hoy presidente del Congreso, don Freddy Otárola? Justamente él tiene creo que es un hijo que tiene este tema de autismo. Y fuimos a cubrir su información y lo encontramos a él y su esposa en la misa por justamente los niños con esta enfermedad. Bueno, tienen que solidarizarse. Rómulo, yo ahí discrepo bastante. Ya más que leyes, en verdad tenemos varias y faltan... Perdóname que dejemos ahí la ley porque creo que más interesante está escuchar a nuestros oyentes. Buen día, ¿con quién tenemos el gusto? Radio Luz, ¿no? Dios les bendiga a ustedes. Justamente que ustedes están hablando de la discapacidad, le voy a hablar bien breve. Mire, yo tengo un hijo actualmente, tiene 42 años, y él estudia en un colegio especial. Bueno, ha tenido problemas en diferentes colegios porque, su capacidad mental, usted sabe cómo nacen los niños, ¿no? Bueno, y este joven terminó, a mis esfuerzos, 10 años, su primaria, entró a Surquillo, de ahí
Pero lamentablemente yo quiero que hable, hermano, que usted, esos profesores que lo llevan a sus casas a practicar, que no sean abusivos, porque a mi hijo le pegaba y él calladito no decía nada. Ajá. ¿Por qué? Porque quería aprender, porque le gustaba la carpintería. Y se iba todo flaquito y a veces me daba pena porque yo no tenía trabajo. ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás tembleque? Nada, mamá, nada, mamá, nada, mamá. Pero llegué a saber, pero no le dije nada, solamente dije, Señor, dame, enmudece mi lengua para no seguir así, porque yo voy, si soy del mundo, agarro una fiesta y le doy bien dado a ese profesor que está en su casa, la carpintería. Ujú. Pero lamentablemente, que uno conoce la palabra de Dios, todo lo dejé al Señor. Transcurso de los años seguía pidiéndole al Señor, y el aprendido hoy en la actualidad de cualquier revista le saca los muebles. Ah, qué bueno. De cualquier revista él puede, el único que no tiene, y con lágrimas en mis ojos le digo, hermano, que no puede conseguir un trabajo estable. ¿Qué teléfono tiene? ¿Qué teléfono tienen? ¿Yo? Sí. El 330, 534. A ver, 330. No, 534. 534. 60. 60. 02. 02. ¿Cuál es su nombre? Isabel Mendoza Vergara. Muchas gracias, Isabel. Vamos a comunicarnos por el interno, ¿sí? Ya. Vamos a comunicarnos por el interno. Cerrando el comentario, Daisy, en la llamada de Isabel Mendoza, por un lado, preocupante el testimonio de cómo ella logró identificar que profesores no solo le castigaban psicológicamente, sino físicamente. Y es probable que eso exista en varios otros lugares, en varios otros colegios. Claro, por eso te comentaba, el tema de las leyes que han sacado las congresistas, bonitas las leyes que la hayan hecho, pero ya más allá de leyes hemos un montón. El asunto es que el Estado de verdad debería de enfocarse en hacer, por ejemplo, centros especializados para que los niños cuando nacen y tienen alguna discapacidad empiecen allí su estimulación temprana, tengan que invertir en eso antes que buscar el remedio cuando sean más grandes. Para evitar lo que la señora nos ha contado en la llamada, para evitar eso, se debería de invertir en estos centros. Y claro que lo agradecemos a Isabel Mendoza por la valentía de contarnos esta experiencia, y de hecho vamos a interesarnos porque dice que ya aprendió obviamente a hacer muebles, y vamos a interesarnos. Producción está obviamente haciendo las coordinaciones del caso. Pero bueno, vamos a buscar las formas de cómo conectar a esta fuerza de emprendedores con capacidades especiales. Y de hecho aquí seguiremos escuchando su voz de los interesados en dar a conocer su testimonio, de dar a conocer sus preocupaciones, de dar a conocer diversas realidades. Bueno, y tenemos a otra llamada telefónica. Me dicen que es una colega nuestra que también obviamente va a dar su opinión. Madeleine Zafra, la periodista Madeleine Zafra, está en línea. Muy buen día, Madeleine. Muy buenos días, queridos amigos de Pymes Perú, Rómulo Fernández, Daisy Padilla. Permíteme llamar en estos momentos y poder saludar a todos nuestros hermanos con discapacidad que nos están escuchando, y estamos nosotros atentos a poder ver cómo los podemos ayudar, cómo nos podemos integrar, que es la palabra, Rómulo. Integrar, ciertamente. Tuvo una gran experiencia, estuviste 45 días, recuerdo, al lado de un contingente interesante de personas con discapacidad de diversos países en Japón, y de hecho muchas experiencias aprendidas, pero muchos tips seguramente de dar a los oyentes. Así es, Rómulo, y por ello es que en estos momentos me permito hacer un comentario de ver cómo estamos trabajando gubernamentalmente con nuestras personas con discapacidad, qué poco apoyo tenemos. Pero si nosotros nos unimos y hacemos un conjunto de solidaridad para poder enfrentar todas estas cosas que no son apoyados nuestros hermanos, vamos a ver que poco a poco vamos a lograr el camino que ellos necesitan. Perfecto. Madeleine, estamos agradecidos de tu comunicación y atentos cuando te sea posible, vente a la cabina, aquí te extrañamos mucho. Gracias, Rómulo. Y permíteme ya en este último momento, pues felicitarlos a ustedes
por este gran programa. Y el otro punto, felicitar a esta joven valor que tenemos en nuestra comunicación y que hoy está de productora. Angie Muñoz. Angie Muñoz, mis felicitaciones, Angie. Sabemos que nos ponemos en tus manos y que poco a poco nuestro programa va a llegar a mucha más audiencia y sobre todo en apoyo a cada uno de nuestras poblaciones que realmente nos necesitan. Felicitaciones también a ti, Daisy, como productora general, a toda nuestra familia que en estos momentos nos estamos escuchando. Y sí, ya estoy en cualquiera de estos momentos, de estos días, de 8 a 9 de la mañana en el programa Pymes Perú. Muchas gracias, Made. Te habla Angie. Muchas Angie, gracias. Felicitaciones, un abrazo fuerte. Igualmente, Madeleine, muchas bendiciones también. Muchas gracias, mi reina. Y bueno, Rómulo, ya para despedirme y no quitarles más espacio, porque tú sabes que cuando yo hablo no termino. Gracias, Madeleine. Y bueno, aquí Daisy, Angie, todos contentos de tu llamada y esperándote como siempre. Tenemos una última llamada de nuestros oyentes. A ver, buen día, ¿cuál es su nombre? ¿De dónde nos llama? De Ventanilla. ¿Cuál es su nombre? María Quesquén. Cuéntenos, María. Mire, mi preocupación es, ahora que estoy escuchando, ¿no? Qué bueno que se preocupen por los discapacitados. ¿Sabe por qué? Porque soy una madre con un niño con eficiencia, o sea, su discapacidad de mi hijo es parálisis cerebral, pero mi hijo estudia en Pachacute. Ya. Pero mi problema es la discriminación de las personas hacia todo niño con discapacidad. No es solamente las personas, solamente también el transporte público, que nos ve con un niño así en nuestros brazos y no nos recogen. ¿Por qué? Porque estamos, o sea, prácticamente a ellos los molesta, como le escuché a la señorita diciendo, no nos llevan gratis, pagamos nuestros pasajes. O sea, nos cuesta tener un niño. Yo le hablo así como madre porque yo paso, yo lo sufro, yo peleo hasta indignamente, lloro así indignada como madre, le digo, porque tengo mi hijo que estudia en Pachacute. Y mire, y esa es mi indignación. Los medios de transporte no nos recogen, nos miran y se pasan de largo. Y eso duele, eso duele, a veces nos duele como madre. Y qué bueno que estén tomando ese caso. Yo en realidad le doy gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque digo, Señor, tú estás escuchando mi súplica, porque no solamente pido por mi hijo, sino por todo aquel niño que está discapacitado, indefenso. Ese es mi pedido. Perfecto. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias por compartir con nosotros y compartimos tu preocupación. De hecho, María, como muchas madres, ¿no? Con coraje, ella, y con amor llevando a su niño a que estudie, a sacarlo adelante. Y con coraje nos dice y nos llama la atención, y llama la atención a usted, amigo transportista, tenga usted un poquito de sentido común, de sentido humano. Recuerde usted que la discapacidad no toca la puerta, la discapacidad ingresa. Nadie estamos libres de cualquier percance en la vida. No solo tiene que nacer el niño con discapacidad. Los accidentes no avisan. Por lo tanto, no le deseo obviamente a nadie que tenga o que tengamos que sufrir un accidente para recién ser reflexivos. Seamos reflexivos como personas, como seres humanos.